En las profundidades abisales del Egeo, donde los rayos del sol rara vez se atreven a penetrar y las corrientes tejen secretos milenarios, habitaba una ninfa cuya belleza rivalizaba con el alba y cuyo poder movía los propios cimientos del océano. Su nombre, Tetis, resonaba no solo en los ecos de las grutas submarinas, sino también en los salones dorados del Olimpo. No era una ninfa común de las aguas superficiales, sino una de las nereidas más antiguas y veneradas, nacida del primer soplo de Poseidón sobre las aguas primordiales. Su cabellera, de un ébano iridescente, se entrelazaba con perlas de luna y algas luminescentes, y sus ojos, del color de las tormentas marinas, albergaban una sabiduría ancestral. Se decía que su llanto podía invocar maremotos y que su risa hacía danzar a los corales. En su palacio de cristal y nácar, construido en la cima más insondable, Tetis pasaba sus días contemplando los vastos dominios del mar, sintiendo cada vibración de vida y cada movimiento de las mareas. Los tritones y sirenas acudían a ella en busca de consejo y protección, pues su influencia se extendía hasta los más remotos rincones del reino acuático. Sin embargo, a pesar de su magnificencia y el respeto que inspiraba, una profunda melancolía a menudo ensombrecía su semblante. Un destino ineludible, susurrado por las parcas en su nacimiento, se cernía sobre ella, una profecía que hablaba de un hijo destinado a superar a su padre, un destino que la llenaba de un temor y una esperanza contradictorios. En las profundidades abisales, donde la luz solar apenas osaba filtrarse, reinaba la magnificencia silenciosa del reino submarino. Allí, entre corales iridescentes y anémonas danzantes, residía Tetis, la más resplandeciente de las 50 Nereidas, hijas del venerable Nereo, el padre de los mares, y de la serena Doris, cuyo nombre evocaba la brisa marina. Su belleza trascendía la mera apariencia, era un aura de luz nacarada que emanaba de su piel, un brillo etéreo que parecía capturar la esencia misma de las perlas más puras. Su cabellera, un torrente de oro líquido, ondeaba con la cadencia suave de las algas marinas, cada hebra un hilo de sol atrapado en las corrientes oceánicas, un espectáculo que cautivaba a dioses y mortales por igual. Tetis no era solo una ninfa de incomparable hermosura, era un ser de misterio y poder latente. Su linaje la conectaba con las fuerzas primordiales del océano, un legado de su padre Nereo, quien poseía la sabiduría de todas las edades y la capacidad de cambiar de forma a voluntad. Su madre Doris, personificación de las aguas dulces que se encontraban con el mar, le había infundido una gracia y una conexión intrínseca con la vida que bullía en las profundidades. Desde su nacimiento, los ecos de su existencia resonaron en los vastos dominios marinos, anunciando una presencia que pronto jugaría un papel crucial en los designios del destino. Tetis, una nereida de linaje divino, no solo cautivaba por su etérea belleza, sino por una conexión intrínseca con la vastedad azul que la vio nacer. Su mera presencia infundía una serenidad envolvente, capaz de apaciguar las corrientes turbulentas y atraer hacia sí las más esquivas criaturas marinas. Los delfines jugaban alrededor como fieles escuderos, los cardúmenes de peces plateados danzaban en perfecta sincronía con sus movimientos, y hasta las majestuosas ballenas emergían de las profundidades para escuchar su canto, un murmullo melodioso que resonaba con la esencia misma del océano. Esta influencia no era un mero capricho, sino una manifestación de su poder innato, un don que la convertía en la guardiana silenciosa de los secretos del abismo. Las algas se mecían a su paso, formando senderos luminosos, y las perlas más puras emergían de las ostras abiertas como ofrendas a su inmaculada presencia. Tetis personificaba la dualidad del mar, la calma imperturbable de la superficie y la fuerza indomable que yacía en sus profundidades, un equilibrio perfecto entre la gracia y el poder
que la convertían en una figura legendaria entre los seres del reino acuático. El renombre de Tetis, la ninfa de belleza insuperable, trascendía los límites de los océanos que llamaba hogar. Sus aguas, espejo de su esplendor, no eran el único escenario de su fama. Los ecos de su divinidad y gracia habían viajado, llevados por los vientos celestiales, y las mensajeras aladas hasta las moradas etéreas del Olimpo, allí, en la cumbre inmutable. Donde los inmortales gobernaban desde sus tronos dorados, los dioses habían oído hablar de la ninfa de los mares. Desde Zeus, el rey de los dioses, hasta Poseidón, señor de las profundidades, todos en el Olimpo estaban al tanto de la existencia y el extraordinario encanto de Tetis. No era solo su belleza lo que capturaba la atención celestial, sino también la misteriosa aura que la rodeaba, y los sutiles augurios que emanaban de su linaje y su poder sobre las aguas primigenias. Las ninfas menores, las sirenas y los espíritus marinos que servían a Tetis, hablaban de ella con reverencia, y sus historias, como tesoros recogidos en las mareas, habían llegado a oídos divinos, despertando un interés que pronto se convertiría en algo más. El cielo, habitualmente un lienzo de impoluta serenidad o de furiosas tormentas controladas, latía con una tensión inusual. Zeus, el rey del Olimpo, el padre de dioses inmortales, cuyo poder se manifestaba en truenos y relámpagos, había posado su mirada sobre Tetis, la más bella de las Nereidas. No era una simple admiración, sino un deseo abrasador que consumía su ser. La ninfa marina, con su gracia etérea y su belleza inigualable, había capturado la atención del Dios Supremo, despertando en él una pasión tan antigua como las montañas y tan indomable como las mareas. Este anhelo de Zeus no era un capricho pasajero. Su deseo por Tetis era tan profundo y poderoso como su dominio sobre los elementos. Los rayos, acostumbrados a obedecer su mandato, parecían vibrar con una energía contenida, un reflejo de la tormenta interna del dios. Las nubes se arremolinaban no por el viento, sino por la magnitud de su voluntad. La tierra misma sentía la presión de su voluntad, la expectación de un designio divino que podría alterar el orden del cosmos. Zeus, acostumbrado a obtener lo que deseaba, se encontró ante un obstáculo inesperado: la inocencia y la pureza de Tetis. Su amor, si es que podía llamarse amor a esa avidez divina, se veía frustrado por la misma naturaleza de la ninfa. Aún así, su determinación era férrea. Había decidido poseerla, convertirla en suya, un propósito que se gestaba en las profundidades de su poder, anunciando un futuro de consecuencias inimaginables para el mundo de los dioses y los hombres. El poder de Poseidón, señor de los abismos y soberano de las corrientes marinas, no se limitaba a los vastos océanos. Su ambición, tan profunda como el mar que gobernaba, también se extendía hacia la adorada ninfa Tetis. Desde su trono de coral y perlas, Poseidón observaba la belleza y la gracia de Tetis, una criatura nacida de las profundidades, cuya conexión con el mar era tan innata como la suya propia. En su mente visualizaba un futuro donde compartiría su dominio acuático, su poder reflejado en la presencia etérea de la ninfa a su lado. ¿Quién, se preguntaba, podría ser una consorte más digna de su reino submarino que una ninfa cuya esencia misma danzaba con las mareas y susurraba con las olas? La idea de unir su linaje divino y su poder sobre el mar con la pureza y la vitalidad de Tetis era una tentación irresistible para el dios. La aspiración de Poseidón no era un mero capricho, sino una visión estratégicamente calculada. Unir a Tetis a su causa significaría no solo la posesión de una belleza sin igual, sino también la consolidación de su poder y el aseguramiento de una descendencia formidable, linaje que reforzaría su ya inmenso control sobre todos los reinos acuáticos. La profecía que susurraba el destino de Tetis, aquella que la ligaba a un poder aún mayor que el de Zeus, resonaba en sus oídos. Pero Poseidón creía que su propio poder, el que hacía temblar la tierra,
y alzaba las mareas, era la cumbre de la divinidad. Con Tetis a su lado, se vería a sí mismo como el gobernante supremo, no solo del mar, sino de todos los reinos, con una unión que proclamaría su gloria eterna. Mucho antes de que las sirenas cantaran sus melodías fatales y los ernies forjaran sus leyendas en el fragor de la batalla, el destino de Tetis, la ninfa de ojos profundos como el océano, ya estaba sellado, no por la caprichosa voluntad de los dioses olímpicos, sino por la inmutable verdad pronunciada por un oráculo de poder ancestral. Este oráculo, una entidad tan antigua como el propio cosmos, cuya voz resonaba en los abismos del tiempo y cuyo conocimiento abarcaba el pasado, el presente y el futuro con igual claridad, había tejido una advertencia sobre el futuro de Tetis. No era un secreto susurrado en los salones dorados del Olimpo, sino una verdad fundamental, tan innegable y persistente como la fuerza que ancla los mundos a su lugar. La profecía, nacida de la profunda sabiduría del oráculo primordial, no fue un mero augurio, sino una declaración de hechos ineludibles. Revelaba que el linaje de Tetis, y por extensión, los reinos que serían tocados por su influencia, estaban marcados por un futuro de conflicto y trascendencia. La advertencia no se centró en la fortuna o la desgracia personal de Tetis, sino en el impacto sísmico que su existencia y sus decisiones tendrían en el equilibrio del mundo mortal y divino. Se predijo que su unión con un mortal no solo daría lugar a un hijo de poder incomparable, sino que también actuaría como catalizador de una guerra cósmica, un evento que redefiniría las fronteras entre dioses y hombres y pondría a prueba la fiabilidad de las propias profecías. Esta verdad oracular, al ser tan fundamental como las leyes que regían la materia y la energía, era imposible de ignorar o de alterar por medio de artimañas divinas o mortales. Era un hilo en el tapiz del destino, tan firmemente entretejido que cualquier intento de deshilacharlo solo resultaría en un desenlace aún más preordenado. La certeza de esta revelación imprimió una solemnidad sombría sobre el futuro de Tetis, sugiriendo que su vida no sería una simple crónica de belleza y gracia en los dominios acuáticos, sino un epicentro de eventos que resonarían a través de las eras, anunciando un destino forjado en la llama de la profecía. En los salones eternos del Olimpo, donde las leyes cósmicas se tejían y la justicia prevalecía, la diosa Temis, personificación del orden divino y la ley, convocó una asamblea de deidades y seres primordiales. El aire vibraba con una solemnidad inusual, mientras Temis, con su mirada penetrante que abarcaba la totalidad del tiempo, se preparaba para desvelar una verdad que alteraría el curso de la existencia. Su voz, grave y resonante como el trueno distante, anunció que una profecía de gran magnitud estaba a punto de ser pronunciada. Una que involucraría a la hermosa ninfa Tetis, cuyo destino estaba intrínsecamente ligado a los hilos del universo. Temis comenzó a relatar los eventos que la habían llevado a tal revelación. Había escudriñado las corrientes del destino, consultando los oráculos más antiguos y observando las constelaciones en su movimiento perpetuo. Fue entonces que la verdad se le reveló con claridad implacable. Tetis, la más cautivadora de las Nereidas, cuyo linaje la conectaba con las fuerzas primigenias del océano, estaba predestinada a dar a luz a un hijo que superaría a su propio padre en poder y gloria. Este hijo, naciente de la unión de Tetis con un mortal, pero destinado a ascender más allá de los dioses, representaba una amenaza sin precedentes para el reinado de los olímpicos y el orden cósmico establecido. La profecía, por lo tanto, no era meramente un vaticinio, sino una advertencia que resonaría por todo el cosmos, marcando a Tetis para siempre con el peso de un futuro incierto y una responsabilidad que la obligaría a tomar decisiones que forjarían una guerra de proporciones épicas. El aire en el santuario de Tetis se cargó de una energía primordial, una vibración que resonaba no solo en los oídos de la ninfa, sino en la médula misma de su ser,
Las aguas que la rodeaban, normalmente serenas y cristalinas, se agitaron con una fuerza inusitada, reflejando una luz antinatural. Ante ella, la figura del oráculo, envuelta en nieblas iridiscentes y con una voz que parecía emanar de las profundidades del tiempo y el espacio, pronunció las palabras fatídicas. No eran simples sonidos para los mortales, sino verdades cósmicas que desgarraban el velo de la realidad. El hijo nacido de Tetis superará en grandeza a su padre, un rey más poderoso que su progenitor, un señor que eclipsará incluso al más grande de los dioses. La profecía cayó sobre Tetis como una losa de destino ineludible. La magnitud de las palabras la paralizó. ¿Un rey más poderoso que su padre y un señor que eclipsaría a los dioses? ¿Cómo podía ser posible? Los dioses del Olimpo, reyes entre sí, temían la supremacía de Zeus. ¿Qué poder podría superar al rey de los dioses? La incertidumbre, mezclada con una creciente aprensión, comenzó a tejerse en la mente de la ninfa. La promesa de grandeza para su futuro hijo era innegable, pero el precio de tal destino y la identidad de ese padre permanecían envueltos en una ominosa oscuridad, anticipando conflictos divinos y la posibilidad de un poder incontrolable. La noticia de la posible unión entre Zeus y Tetis se extendió por el Olimpo con la velocidad de un relámpago. No era un simple rumor, sino una advertencia grave, un susurro que se convirtió en un grito de alarma entre los dioses. La fuente de este presagio no era otra que Tetis misma, quien, en un momento de profunda introspección, o quizá como una maniobra calculada, compartió la verdad sobre su linaje y el destino que acechaba a su futuro vástago. La revelación era aterradora, y resonaba con ecos de un pasado brutal. Si Zeus osaba unir su poder divino con la ninfa marina Tetis, su descendiente no solo poseería la fuerza de ambos progenitores, sino que la superaría con creces. La profecía era inequívoca. Este hijo o hija sería destinado a destronar a su propio padre, repitiendo así el ciclo de violencia y usurpación que había marcado el reinado de Cronos sobre Urano y el de Zeus sobre Cronos. El rey de los dioses se enfrentaba a la espantosa perspectiva de su propio derrocamiento, un destino de parricidio divino que él, más que nadie, había luchado por evitar. El Olimpo entero se sumió en un estado de conmoción. Las implicaciones de la profecía eran catastróficas. Un hijo más poderoso que Zeus representaba una amenaza existencial para el orden establecido, un caos potencial que podría desgarrar el cosmos. Los dioses menores temblaban ante la posibilidad de un nuevo soberano aún más tiránico, mientras que los olímpicos mayores, incluidos Poseidón y Hades, sentían la inquietud de un futuro incierto. La figura de Zeus, normalmente imperturbable y todopoderoso, se vio ensombrecida por la duda y la aprensión. La unión con Tetis, antes vista como una posibilidad seductora y estratégica, se convirtió de repente en un abismo de peligro inimaginable. La revelación del oráculo de Delfos a Poseidón fue un golpe demoledor. La voz ancestral, cargada de la sabiduría del cosmos, le había susurrado una verdad aterradora. Su unión con Tetis, la más bella y esquiviza de las Nereidas, engendraría un hijo cuya fuerza superaría la suya propia. No se trata de un mero desafío de poder, sino de una profecía que auguraba el fin de su reinado absoluto sobre los vastos y turbulentos dominios oceánicos. El temor se apoderó de Poseidón, un sentimiento inusual para el dios del mar, cuyas aguas, normalmente serenas bajo su voluntad, comenzaron a agitarse con una ansiedad interna. El pensamiento de un posible heredero que eclipsara su autoridad era insoportable. Poseidón, acostumbrado a imponer su voluntad a dioses y mortales por igual, se vio enfrentado a una amenaza existencial. La profecía no solo le arrebataba el derecho a su supremacía, sino que insinuaba una nueva jerarquía divina, una era donde su tridente, símbolo de su poder indiscutido, podría ser eclipsado. La idea de compartir, o peor aún, perder el dominio de los mares, le causaba una profunda indignación y una creciente paranoia. Miró hacia el reino de Tetis, no con el anhelo de su amor, sino con la creciente sombra de la desconfianza y el temor a lo que su unión podría desatar. El recuerdo del amor de Tetis, una vez un fuego que consumía los corazones de Zeus y Poseidón, se había tornado en una sombra gélida, un temor primigenio que les helaba la médula. El deseo de poseerla, de sentir su piel tersa y escuchar su risa melodiosa, se había transformado en la angustia de ser despojados.
La idea de que Tetis, esta criatura de belleza inigualable y poder insondable, pudiera engendrar un hijo que eclipsara su divinidad, que arrebatara sus tronos y su dominio sobre el cosmos, era una pesadilla viviente. El miedo a ser suplantados, a la pérdida de su poder absoluto, a ver su reinado sobre el Olimpo y los océanos desmoronarse ante la fuerza de un sucesor nacido de Tetis, se clavó en sus ánimos como esquirlas de hielo. La profecía, susurrada en los ecos del tiempo y en las entrañas de la tierra, resonaba ahora con una claridad aterradora en los oídos de los dioses primordiales. El destino de Tetis no era ser una consorte efímera, sino la madre de un ser que superaría a su padre en gloria y poder. Zeus, el rey de los dioses, temía por su soberanía, por el equilibrio del poder que tanto le había costado forjar. Poseidón, señor de los mares, sentía que su imperio, las vastas y profundas aguas, podría serle arrebatado por una nueva fuerza titánica. Ambos, otrora rivales por la atención de la ninfa, ahora compartían un terror unificado, el de ver sus poderes mermados, sus tronos amenazados por el fruto del amor que ellos mismos habían codiciado. Este pavor compartido, nacido de la misma fuente, forjó una alianza tácita entre hermanas divinos. La magnificencia de Tetis, que antes avivaba su ambición personal, se había convertido en la causa de su aprensión colectiva. La decisión de alejarla, de casarla con un mortal para así neutralizar la amenaza latente en su linaje, se presentó como la única vía de escape. El amor, en su manifestación más deslumbrante y peligrosa, había sembrado la semilla del miedo y la estrategia en los corazones de los dioses más poderosos, sellando el destino de Tetis y prefigurando la tragedia que estaba por desatarse. El aire en el reino de Poseidón se tornó gélido, no por el frío del mar, sino por un terror cósmico que helaba la sangre de los dioses. Tetis, la ninfa de belleza sin par, cuya presencia solía ser un bálsamo para el espíritu y un deleite para los ojos inmortales, se había transformado en el epicentro de un pavor divino. Su radiante belleza, antes codiciada y celebrada, ahora se percibía como una marca ominosa, un presagio de desastre, que los dioses más poderosos evitaban contemplar directamente. Cada destello de su piel nacarada, cada curva de su figura etérea, era un recordatorio palpable de la terrible profecía que pesaba sobre su linaje. La promesa de gloria que su unión con un Dios poderoso debería haber traído, se desmoronaba, revelando en su lugar la sombra de una ruina inminente, una calamidad que amenazaba con desmantelar el orden mismo de los cielos y el océano. La revelación de la profecía resonó en los salones olímpicos y en las profundidades abisales, sembrando la discordia y el temor entre los inmortales. Tetis, ajena al alcance de su propio destino, sentía cómo las miradas de los dioses se desviaban de la admiración a la aprensión. El secreto de su futuro hijo, destinado a superar a su padre, se había convertido en una maldición para ella. Aquellos que antes suspiraban por su afecto, ahora se estremecían ante la idea de su descendencia, comprendiendo que la unión con ella no aseguraría un legado de poder, sino que desataría una fuerza incontrolable capaz de derrocar a los mismos dioses que ahora la temían. El linaje de Tetis, que debía ser una joya en la corona divina, se erigía como una amenaza existencial, un presagio de la caída de aquellos que habían forjado el mundo. El antaño deseado amor de Tetis se transformó en un temor palpable. Las deidades más poderosas del Olimpo, que antes codiciaban su belleza y su linaje divino, ahora la veían como un peligro existencial. La profecía que envolvía a su futuro hijo, aquel destinado a superar a su padre, la había convertido en un ser a eludir, una amenaza latente que podía desestabilizar el orden cósmico. Su propia existencia, entrelazada con la de esta criatura sin nacer, la señalaba como una paria entre los inmortales, un ser cuya mera proximidad era un riesgo. La ninfa marina, otrora centro de intrigas y cortejos divinos, ahora navegaba por los reinos mortales e inmortales como una sombra esquiva. Su belleza, lejos de ser un imán, se convirtió en un aura de advertencia. Los ecos de la profecía resonaban en cada encuentro, haciendo que incluso los dioses más audaces retrocedieran. El poder que emanaba de ella, no por sí mismo, sino por la promesa de su descendencia, la aisló del Olimpo.
Su destino y el de su hijo la habían exiliado del favor divino y la habían confinado a una soledad preñada de peligro, una promesa de poder que nadie se atrevía a reclamar ni enfrentarse. Los dioses más influyentes, Poseidón y Zeus, recordaron la ambición que albergaba el destino de Tetis. La posibilidad de un hijo que los eclipsara a ambos era un riesgo que no podían permitirse. Por ello, decidieron unirse en un pacto tácito para evitarla, para asegurarse de que su unión, y por ende la profecía, nunca se materializara. Tetis, al percibir esta conspiración divina, comprendió que su camino ya no era el de la seducción, sino el de la evasión. Se convirtió en una criatura a evitar, una advertencia viviente del precio del poder y de las profecías que alteran el equilibrio del universo, y su futuro hijo, el epicentro de todos estos miedos, la razón de su aislamiento.
Aunque su cuerpo permanecía etéreo y su semblante radiante, imperturbable ante el paso del tiempo y la melancolía, el conocimiento de lo que le esperaba consumía su espíritu. La profecía susurraba en las corrientes, un eco constante de un futuro donde su unión con un ser poderoso, más allá de lo mortal, desencadenaría eventos de magnitud cósmica, pero a costa de su propia autonomía y paz. Era una prisión de su propia grandeza profetizada, donde la admiración del mundo era un recordatorio constante de su aislamiento y el precio que debía pagar por un legado que aún no comprendía del todo, pero que ya sentía como una carga. La profecía que pesaba sobre Tetis no era un mero vaticinio, sino una sentencia divina irrevocable que sellaba su destino desde su nacimiento. Los dioses del Olimpo, en su infinita sabiduría y pragmatismo, habían tejido una red de intrigas cósmicas, y Tetis, la hermosa y poderosa ninfa marina, era la pieza central de su peligroso juego. Su existencia misma era vista como una amenaza latente, un potencial catalizador de conflictos mayores, y por ello, su futuro debía ser cuidadosamente controlado y neutralizado. La profecía dictaba un matrimonio arreglado, una unión forzada no por el afecto o el deseo mutuo, sino por la imperiosa necesidad de los dioses de contener el poder y la influencia que ella, por sí sola, o a través de un linaje futuro, podía desatar. La seguridad del Olimpo, y por ende del orden cósmico, dependía de esta unión estratégica, diseñada para anular cualquier posibilidad de un destino más grandioso o disruptivo para la ninfa. Esta condena divina, ineludible y pesada como las profundidades del océano que llamaba hogar, marcaba a Tetis para un destino que no elegía. El matrimonio no sería un pacto de amor, sino una medida de seguridad olímpica, una forma de asegurar que la poderosa ninfa, cuya esencia divina la hacía única, no se convirtiera en un elemento desestabilizador. Los dioses temían una profecía secundaria, que de su unión, ya fuera con un mortal o un dios menor, naciera un hijo más poderoso que su propio padre, capaz de desafiar la supremacía del Olimpo. Para evitar este escenario apocalíptico, la profecía la sentenciaba a unirse con un guerrero mortal, un hombre cuya fuerza y destino se entrelazarían con el de ella, diluyendo el potencial de su linaje divino en la línea de la mortalidad y asegurando así la perpetuidad del reinado de los dioses. Tetis, atrapada en este destino prescrito, se veía obligada a aceptar su papel en un plan que escapaba a su control, un plan que la convertía en un peón en la gran partida cósmica. En los etéreos salones del Olimpo, el eco de la profecía de Tetis resonaba con una inquietud palpable. La voz del oráculo había sido inequívoca. Un hijo de poder sin precedentes, destinado a superar incluso a su padre, estaba en camino. El peligro no era solo una sombra, sino una certeza que proyectaba su ominosa silueta sobre el futuro de los dioses inmortales. El conocimiento de esta formidable gestación, sin embargo, planteaba una cuestión de vital importancia que mantenía a los olímpicos en un estado de deliberación tensa. ¿Quién sería el progenitor elegido para dar vida a esta criatura de destino excepcional? La elección no era trivial. Debía recaer en alguien cuya estirpe y poder fueran suficientes para albergar y guiar tal magnificencia, sin sucumbir ante su abrumadora grandeza. Alternativamente, se barajaba la posibilidad de que un ser de rango menor, menos directamente afectado por las repercusiones cósmicas de la profecía, pudiera ser el canal, diluyendo así el potencial impacto directo en las jerarquías divinas establecidas. El Olimpo se había convertido en un tablero de ajedrez cósmico, con las piezas de los dioses moviéndose en una danza predeterminada por la inexorable mano del destino, donde cada decisión acarrearía consecuencias de proporciones épicas. Zeus, el rey de los dioses, observaba con mirada penetrante el tumulto de debates que se sucedían entre los olímpicos. Las facciones se formaban, los argumentos se elevaban como pilares de humo en la sala del trono. Poseidón, con su tridente erguido, voceaba sobre la primacía del mar como cuna de la fuerza indómita. Hades, desde las sombras de su reino, insinuaba la necesidad de una sangre más profunda y antigua, capaz de comprender las oscuridades del poder. Afrodita, con su habitual charme, sugería que el amor y la pasión serían los verdaderos catalizadores, apuntando hacia la posibilidad de uniones inesperadas. Cada dios presentaba su candidatura o la de sus linajes, sopesando el riesgo y la gloria inherentes a la concepción de este futuro titán. La propia Tetis, la ninfa cuyo destino estaba intrínsecamente ligado a esta profecía, observaba desde la periferia, su corazón palpitando al compás de la incertidumbre que envolvía su futuro y el del hijo que aún no había sido engendrado. El tablero estaba preparado. Los jugadores, divinidades inmortales o semidivinas, se preparaban para el inevitable juego del destino,
un juego cuyas reglas dictarían el equilibrio del cosmos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.